Hola, hola mis amores y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto mucho salseo turco. Porque hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos en uno de los temas que más nos apasiona a todos, el amor. Y no cualquier amor, sino ese amor que nos hace cambiar, que nos transforma por dentro y por fuera, ese amor que nos enseña cosas que jamás creímos posibles. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí que muchos de ustedes todavía suspiran por ellos, y no los culpo, porque su química en pantalla era simplemente innegable. Y hoy vamos a analizar un poco más a fondo una declaración que hizo Kerem hace un tiempo y que, sinceramente, sigue resonando en nuestros corazones: Hande me hizo aprender a amar. ¿Qué significa esto realmente? ¿Cómo es posible que una persona te enseñe a amar? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a desentrañar juntos hoy. Así que prepárense una taza de té turco, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de reflexión sobre el amor, la conexión y el impacto que una persona puede tener en nuestra vida. Pero antes de que empecemos, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo sobre el mundo del espectáculo turco, desde las últimas noticias hasta los análisis más profundos de sus series y actores favoritos. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse para no perderse ni un solo detalle. Y ahora sí, vamos a empezar. Bien, retomemos esa frase poderosa: Hande me hizo aprender a amar. A primera vista podría parecer una declaración romántica, una simple expresión de afecto. Pero creo que hay mucho más detrás de esas palabras. Para entenderlas mejor, tenemos que considerar el contexto de su relación y la personalidad de Kerem. Kerem Bürsin, antes de Hande, siempre fue percibido como un hombre muy enfocado en su carrera, alguien con una personalidad muy definida y con ciertas ideas preconcebidas sobre el amor y las relaciones. Era un hombre muy independiente que priorizaba su trabajo y que, quizás, no se permitía conectar emocionalmente a un nivel más profundo. Si analizamos su trayectoria previa, vemos una dedicación casi obsesiva a perfeccionar su arte, a labrarse un camino en Hollywood y a demostrar su valía como actor. Su vida hasta entonces parecía estar definida por metas ambiciosas y un deseo constante de superación profesional. El amor quizás quedaba relegado a un segundo plano, como un complemento opcional en una vida ya de por sí plena. Y entonces llegó Hande. Hande Erçel, con su energía arrolladora, su sonrisa contagiosa y su corazón enorme, irrumpió en la vida de Kerem como un torbellino. Su relación comenzó en el set de Sen Kalkapm, una serie que, por cierto, hizo historia y los catapultó a la fama internacional. Y aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, la química entre ellos era tan evidente que era imposible ocultarlo. La prensa turca, ávida de noticias sobre la vida privada de sus ídolos, no tardó en hacerse eco de los rumores, alimentando la expectación y el interés del público. Cada mirada, cada gesto, cada comentario era analizado al detalle, convirtiendo su romance en un auténtico fenómeno mediático. Pero más allá de la química en pantalla, lo que realmente llamó la atención fue la forma en que su relación se desarrolló fuera del set. Se les veía disfrutando de la compañía del otro, apoyándose mutuamente en sus proyectos y compartiendo momentos íntimos con sus fans a través de las redes sociales. Sus viajes juntos, sus celebraciones familiares, sus mensajes de apoyo mutuo. Todo contribuía a construir una imagen de pareja sólida y enamorada, que conectaba profundamente con el público. Hande, con su naturalidad y espontaneidad, parecía haber derribado las barreras que Kerem había construido a su alrededor, permitiéndole mostrar una faceta más vulnerable y auténtica. Y es aquí donde creo que encontramos la clave para entender la declaración de Kerem. Cuando dice que Hande le hizo aprender a amar, no creo que se refiera a que antes no supiera lo que era el amor. Creo que se refiere a que Hande le enseñó una nueva forma de amar, una forma más auténtica, más vulnerable y más profunda. Era un amor que trascendía la mera atracción física o la admiración profesional, un amor que se basaba en la conexión emocional, la confianza mutua y el respeto incondicional. Hande le enseñó a Kerem a abrir su corazón por completo, a dejar de lado sus miedos y a permitirse ser amado tal como es. Le enseñó la importancia de la comunicación, del apoyo mutuo y de la confianza en una relación. Le mostró que el amor no se trata solo de mariposas en el estómago, sino también de trabajo en equipo, de compromiso y de construir un futuro juntos. Kerem, acostumbrado a la independencia y al control, tuvo que aprender a ceder, a compartir,
a comprometerse con las necesidades y los sueños de otra persona. Fue un proceso de aprendizaje intenso y a veces doloroso, pero que le permitió descubrir una nueva dimensión del amor que antes desconocía. En esencia, Ande le enseñó a Kerem a amar sin reservas, a amar con todo su ser y a disfrutar de cada momento de la relación. Y eso, mis amores, es un regalo invaluable. Porque el amor verdadero no solo nos hace sentir bien, sino que también nos ayuda a crecer como personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos. El amor de Ande le brindó a Kerem la oportunidad de explorar su lado más emocional, de conectar con sus sentimientos más profundos y de desarrollar una mayor empatía hacia los demás. Le permitió comprender la importancia de la vulnerabilidad en una relación y de la necesidad de abrirse a la otra persona para construir una conexión sólida y duradera. Ahora bien, sé que muchos de ustedes se preguntan por qué terminaron. Esa es una pregunta que probablemente nunca tendremos una respuesta definitiva. Las relaciones son complejas y a veces simplemente no funcionan, a pesar del amor que pueda existir entre dos personas. Las agendas apretadas, las presiones mediáticas, las diferencias de personalidad. Son muchos los factores que pueden influir en el desenlace de una relación. En el caso de Kerem y Ande es posible que la intensidad de su romance, unido a la constante atención de los medios, haya terminado por desgastar la relación. También es probable que a medida que fueron evolucionando como individuos, sus caminos comenzaran a divergir, llevándolos a tomar la difícil decisión de separarse. Pero independientemente de las razones de su ruptura, lo que es innegable es el impacto que Ande tuvo en la vida de Kerem. Su relación lo transformó, lo hizo más sensible, más empático y más consciente de sus propias emociones. Y eso es algo que nadie puede quitarle. Incluso después de la ruptura, se ha podido observar una madurez emocional en Kerem, una mayor apertura a la hora de expresar sus sentimientos y una mayor comprensión de la complejidad de las relaciones humanas. Su experiencia con Ande le ha servido como un valioso aprendizaje, que le ha permitido crecer como persona y afrontar el futuro con una mayor sabiduría emocional. Además, creo que la declaración de Kerem también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos realmente amando de la forma más auténtica y profunda posible? ¿Estamos dispuestos a abrir nuestro corazón por completo y a dejar de lado nuestros miedos? ¿Estamos permitiendo que el amor nos transforme y nos haga mejores personas? Es fácil caer en la rutina, en la comodidad de lo conocido, pero el amor verdadero exige valentía, compromiso y una constante voluntad de crecer y evolucionar junto a la otra persona. Requiere dejar atrás los miedos y las inseguridades, abrirse a la vulnerabilidad y permitir que la otra persona nos conozca en nuestra totalidad, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Porque el amor, mis amores, es una fuerza poderosa que tiene el potencial de cambiar nuestras vidas por completo. Y si tenemos la suerte de encontrar a alguien que nos enseñe a amar de una forma más profunda y significativa, debemos valorar ese regalo y aprovecharlo al máximo. Debemos nutrir la relación, cultivando la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. Debemos estar dispuestos a hacer sacrificios, a ceder en ocasiones y a trabajar juntos para superar los obstáculos que se presenten en el camino. Porque el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino un compromiso constante y una elección diaria. En resumen, la frase Ande me hizo aprender a amar, no es solo una simple declaración romántica. Es un testimonio del impacto que una persona puede tener en nuestra vida, una reflexión sobre el poder transformador del amor y una invitación a amar de una forma más auténtica y profunda. Es un recordatorio de que el amor no es algo que se encuentra, sino algo que se construye, que se cultiva y que se nutre con el tiempo. Y que incluso cuando las relaciones llegan a su fin, el amor que se compartió puede dejarnos una huella imborrable y ayudarnos a crecer como personas. Y ahora, para concluir, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan de la relación entre Kerem y Ande? ¿Creen que el amor puede transformar a una persona? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo sobre el mundo del espectáculo turco, así que no se pierdan ni un solo detalle. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.